Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de análisis Merval, esta vez de los 20 activos de nuestro mercado argentino. Vamos a ver un repaso general de qué es lo que está pasando ahora en agosto con las 20 principales acciones y empresas por sectores. Y sí, el que no se sumó al grupo de Telegram, obviamente lo invitamos. Está claramente abierto para todo el que se lo descargue, ingresa, es gratuito y nos buscan, ¿sí? Y se van sumando a lo que es el mercado día a día, que vamos compartiendo análisis, comentarios y opiniones. Acuérdense que esta es mi visión de cada uno de los activos que vamos a ver a continuación. Y empezamos ya con el recorrido Merval. Y empezamos con Aluar. Aluar, obviamente, este sector que ya lo venimos viendo que es un sector fuertísimo, sector que de largo plazo también tiene este sesgo claramente alcista en los últimos años. Es lo mejorcito que tenemos en nuestro mercado, básicamente. Y que sí, ya nos regalaba esta estructura triangular cumplida hasta los 61 pesos. Ahora estamos ya casi con la única resistencia en 61,70 pesos. Y único soporte, o el más importante, ni que hablar de la EMA 200, la EMA de 50, perdón, que pasa por los 57,16, los 54,89 niveles FIBO, la EMA 200 ascendente en 50,34 y el 38,2 y el 61,8, el 38,2 que pasa por 43,23 y el 61,8 que es la zona de nuestro stop que nosotros pudimos incorporarnos después de esta figura. Y 31,83 pesos, sigue 61,8, que es la zona que no tiene que perder de largo plazo. El timing ahora es malísimo, hay que esperar alguna corrección, al menos a niveles de la media 200, a niveles FIBO. Así que es un claro mantener o obviamente esperar alguna corrección, como digo. Indicadores, fíjense, lo viene haciendo bastante bien porque vienen purgados. Llegamos obviamente a la zona por arriba de 50 al 61, aspecto positivo para el lugar. MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico sí acá dando venta, quizá en la zona de sobrecompra. Veremos si consolida un poquito más, seguramente para seguir subiendo, pero iremos acompañando el precio y mientras mantenga zonas de soporte es un claro mantener o incorporar después de correcciones. Vamos a la siguiente. Nos vamos al sector bancario, banco francés. Bueno, estamos viendo la contracara, por ejemplo, de Aluar. ¿Por qué? Porque, bueno, este es un activo que sí, así como el sector bancario argentino viene cayendo muy fuerte en el último tiempo. Estamos viendo, obviamente, el ADR de banco francés, que cotiza en Estados Unidos, que fíjense que, bueno, claramente tenemos esta zona, la zona del gap, siempre la marcamos en los 10,70 dólares aproximadamente para banco francés. Y en el corto plazo, sí, del último impulso bajista, al menos que lo tenemos desde diciembre del 2019 a la fecha, esta es la zona relevante de mediano plazo que tendría que superar francés, que está lejísimos, que pasa por los 4,69 dólares. E inclusive fíjense lo que pasó esta semana, algo bastante negativo para el activo. ¿Por qué? Porque se volvió a colocar por debajo de la media de 200. Sí, acá habíamos visto el mes anterior que teníamos una posible figura de doble suelo que en realidad era de esta zona, ¿sí? De doble suelo o triple suelo que lo activó, lo cumplió, ruptura de la media de 200 y de ahí sí, fíjense que fue tremendo la subida, pero otra vez deterioro con un pequeño gap bajista que dejó en esta zona, la zona de los 3,60, que es la zona que tendría que ir a cerrar, y resistencias intermedias en los 3,41, en la zona de los 3,84, 3,98 y 4,28 en el cortísimo plazo. Obviamente el mediano plazo ya sabemos que son los 4,69 y dejando un pequeño soporte en la zona de los 2,95. Creo que es estar afuera del activo claramente, al menos hasta que no vaya mejorando y que ahora claramente tiene la resistencia dinámica más importante a quebrar en el cortísimo plazo, es la media 200 y de ahí evaluar si va recuperando, pero yo esperaría al mínimamente romper estos máximos anteriores y sobre todo este pequeño gap que, fíjense, va dejando varios. Eso es una señal de deterioro en el precio, así que es algo a tener en cuenta. Sí, en cuanto a indicadores, vienen purgados, esa es la realidad, ya de la zona de 50 para arriba, el RSI, el MACD dando compra por debajo de 0 y un estocástico saliendo de la zona de sobreventa en compra, pero veremos a ver si hay ruptura de la media, ruptura de estas resistencias y si empieza a mejorar de corto plazo. Acuérdense que el sesgo de largo plazo, mediano plazo de este activo es malísimo, ¿sí? Así que veremos si logra mejorar, sigue haciendo máximos y mínimos crecientes, pero sobre todo volviendo a hacer al menos un movimiento como este y manteniendo la media de 200, que es lo que está perdiendo ahora en el corto plazo. Veremos qué pasa con las semanas que viene con macro y con todo el sistema bancario. Vamos a la siguiente.
Y después de ver banco francés, vamos a macro. Ahora sí, habíamos dicho macro, pero a ver, porque está muy similar todo el sector. Fíjense acá el sector bancario ya lo veníamos analizando el mes pasado. Caída de aproximadamente el 2018, ya no había que estar en el activo, nos indicaba el gráfico esto. Eh, Mucha gente no le gusta el análisis técnico, no sigue esto, pero es la realidad, es lo que está pasando con el precio, ¿sí? Y haberse quedado en 2018 a la fecha con quizá la expectativa de que esto, o la esperanza de que el activo podría llegar a darse vuelta, bueno, implica seguir una tendencia bajista muy fuerte de fondo que todavía, a mi modo de ver, está complicada porque fíjense que viene con esta pequeña directriz de mediano plazo, diría yo, ya del 2019, de diciembre del 2019, que la pudo romper, la pudo quebrar, ¿sí? Esto fue ya hace algunos meses, pero fíjense lo que está pasando estas semanas, ruptura de la media de 200 apuntando para abajo, EMA de 50 también bastante fuerte apuntando para abajo, se vuelve a colocar por debajo, ¿sí? En la zona baja, ¿sí? De la EMA de 200, siguiendo obviamente lo que decimos, la tendencia bajista de mediano, largo plazo que tiene al menos en los últimos años Banco Macro, que todavía tiene activado esta zona triangular que por ruptura ya la tuvo casi cumplida, ¿sí? No la anuló todavía, veremos a ver si acá se recupera, si va a testear la EMA 200, pero es un claro estar afuera, para mí, al menos hasta que no cambie la cara macro desde su ADR, resistencias hay muchísimas en el camino, ¿sí? En principio tenemos los 15,36, la EMA 200 descendente que pasa por 15,65 como primera resistencia importante a quebrar, y 17,36, 18,84. En la figura obviamente que todavía no está cumplida del todo, pero casi, fíjense ahí le faltó un pelito para cumplirla en 19.50, y el FIBO 61.8 de todo el impulso bajista, al menos de 2019 de diciembre de 2019 a la fecha, que pasa por los 28,66 y bueno, otras resistencias de larguísimo plazo que sobre todo la zona del gap, tendría que ir a cerrar la zona de 77,88 que está lejísimos, así que hasta que no mejore al menos de corto plazo un poco más claro, yo también entendería que es estar afuera. Acá sí tenemos un cruce alcista en el MACD. En 49 todavía no llegamos a la zona alta de 50, por arriba de 50, pero bastante bien igual en indicadores. ¿Por qué? Porque el estocástico acompaña saliendo de la zona de sobreventa en compra, pero habría que esperar, si es estar afuera, repito, quien no la tenga no incorporarla, hasta que al menos haya una mejora un poco más clara, tanto en este activo como en el sector bancario, como repetimos. Y vamos a la siguiente. Y tenemos a Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Esta también es otro activo que, bueno, claramente está en una clara tendencia alcista, al menos de mediano o largo plazo, ¿sí? Sí tuvo sus periodos malos, ¿sí? 2018 cayó hasta el 2019, 2019 se recuperó, dejó este gap terrible, terrible obviamente que, bueno, viene acompañado de todos los gaps que dejaron la gran mayoría de activos argentinos después de las PASO. Pero fíjense que la recuperación fue muy buena en este caso, distinto al sector bancario, distinto al sector energético o otros sectores un poco más cíclicos. ¿Por qué? Porque tuvimos máximos y mínimos crecientes. Fíjense acá sí, tuvimos quizá una posibilidad de plantear un posible doble suelo de largo plazo. Pero fíjense después de la ruptura de la EMA 200 ya nos indicaba mejoría. Había volumen comprador, inclusive fíjense, ni siquiera vino a testear la EMA de 200 muchas veces. Acá nos dejó o nos regaló esta figura de consolidación. Sí, que la rompió al alza, ya la tiene cumplida este doble suelo y con aumento de volumen comprador. ¿Esto nos indicaba lo que está pasando ahora? Probablemente, sí, ¿por qué? Porque viene subiendo, ya tiene la figura cumplida que nos indicaba que podía llegar Bima hasta los 771 pesos. Y sí, ya estamos ahora en subida libre, sin resistencias, en 801 pesos y ya los soportes lejos. El primer soporte clave o relevante son los 6,64,80 centavos y los 649,91 pesos la EMA de 200 y niveles FIBO, 581,98 y el 61,8, que es la zona que no tiene que perder a menos de mediano o largo plazo. A ver, disculpen, ahí se había desconfigurado, pero ahí tenemos los indicadores, decíamos, el RSI en super zona de sobrecompra en 89, lo que tiene que ver con un MACD también en compra por arriba de 0 y un estocástico sí también bastante saturado, digamos en 96. Tendría que venirse alguna consolidación, una corrección seguro, pero la verdad que lo viene haciendo bastante bien, es un claro mantener o incorporar en alguna corrección o en algún suelo, en alguna consolidación, ¿sí? Larga después de algunos meses, como hizo por ejemplo en esta zona. ¿Sí? Es un activo que también se puede tener del panel Merval en cartera. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Cepu. Cepu que bueno, obviamente ya venimos hablando que tiene un gráfico horrible, esa es la realidad, viene cayendo desde mediano, larguísimo plazo.
nunca se pudo colocar realmente por arriba de la EMA de 200. Fíjense, siempre hay rebotes ya desde obviamente 2019, mediados de 2019, casi finales de 2019 ni siquiera llegó a testearla. Y ahora sí, en 2020, en diciembre del año pasado, sí, hubo una especie de querer intentar romper esa zona, no pudo, caímos muy fuerte y ahora sí tuvimos ruptura de directriz, ruptura de la EMA 200 y cuidado porque acá sí, al menos ya tiene una reacción sobre la EMA 200, veremos si esto se da, yo creo que todavía le falta, ¿por qué? Porque fíjense la cantidad de resistencias que tiene por el camino, ni que hablar el gap bajista que dejó ya, bueno, después de las PASO 2019, fuertísimo, de 8 dólares aproximadamente en el precio, y el 61.8 el último impulso bajista que pasa por los 4.14 centavos de dólar, estamos viendo el ADR, y otras resistencias intermedias muchas, sobre todo ahora la que estaría intentando quebrar ahora de los 2.44 centavos de dólar, que bueno, habrá que ver si rompemos también esta pequeña directriz bajista de corto plazo, que acá intentó romperla y después se metió por debajo nuevamente. Creo que es un estar afuera, al menos hasta que rompa máximos, bueno, que fue dejando sobre todo esta zona, la zona de los 2,83, y sobre todo evaluar que vuelva a retestear la EMA de 200 y que realmente la EMA 200 empieza a ser soporte y no resistencia como lo fue en todos los meses y años anteriores. ¿Sí? En cuanto a indicadores, sí, mejoró un poco, fíjense, el RSI en 54 por arriba de la zona de 50, el MACD en compra ya por arriba de 0 y el estocástico ya llegando a la zona de sobrecompra pero dando venta. No me convence, creo que hay mejores posibilidades y es un estar afuera, ¿sí? Esa es la realidad. Así que nada, Cepus claramente no entraría en mi cartera, sería esperarla al menos hasta que haya una mejoría clara. Y vamos con Come, que es la siguiente. Come, bueno, la verdad que bastante bien. ¿Por qué? Máximos y mínimos crecientes. Fíjense ya desde la recuperación del COVID, lo viene haciendo bastante bien. Ruptura de la EMA 200 y de ahí a subir. Y fíjense que le ha costado llegar a la EMA 200 y cuando llegó en esta zona, que nos regaló un pequeño triángulo, que ya lo cumplió, obviamente la EMA 200 acá fue un claro apoyo. Y sobre todo ahora... lo negativo es que estamos lejísimos de soporte. ¿Por qué? Porque el soporte más relevante, que es la EMA de 200, pasa por 3,71. El primer FIBO en 38.2 pasa por 3,55. Y la zona relevante que no tiene que perder de mediano plazo del último gran impulso que tuvo desde marzo del año pasado a la fecha son los 2,53 pesos. Y obviamente tenemos este triángulo que nos regaló el precio activado hasta la zona de los 5,64. Única resistencia en los 5,16. Así que veremos cómo se va manejando. Hay aumento de volumen comprador, eso es interesante también, así que quizá podríamos ver nuevas subidas. Es un claro mantener o poder evaluar incorporarlo en alguna corrección cuando haya alguna figura clara, o al menos en esta zona, por ejemplo, cuando consolida y no rompe con fuerza la EMA 200, ahí ya nos puede dar una pauta de que el activo obviamente va a seguir subiendo y podernos incorporar con mejor timing. Ahora no es el mejor timing porque estamos casi en máximos, ¿sí? Y el RSI está en 71, zona de sobrecompra, el MACD dando venta pero curvándose, ojo si volvemos a dar compra en este sentido, y el estocástico ya en compra en la mitad del gráfico, los indicadores divergentes, porque fíjense, algunos están purgados, otros no, pero la verdad que el que tenga en cartera Come es un claro mantener. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es sector, obviamente, campo, Cresut. Vamos a evaluar, que acá ya lo venimos viendo en los videos anteriores, pero no hay que sesgarse de lo que está pasando únicamente en el corto plazo, sino que evaluar también el mediano largo. Fíjense, tienes periodos muy buenos, pero tuvimos caídas muy fuertes también en este activo, 2018 hasta prácticamente casi enero de este año, en donde sí, fíjense que hubo una mejoría, y esto es interesante porque acá sí ya empezamos a notar que el gráfico va cambiando, va mejorando. Esto hay que tener en cuenta, por ejemplo, en los activos que recién acabamos de ver que están más rezagados, ejemplo, sector bancario o con Cepu. En caso de que tenga estos movimientos, bueno, interesante, porque acá Cepu, fíjense, Cresut rompió la EMA de 200 y fíjense, tuvo un doble testeo a la EMA de 200 y de ahí subida libre, rompió máximo anterior en 6.45 y lo que podría estar generando ahora es un interesante doble suelo. Habrá que ver si obviamente esto no se convierte en un doble techo de corto plazo, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene la EMA de 200 cerquita, fíjense, lo tiene en la zona de los 5.55 junto con el primer FIBO y la zona que no tiene que perder al menos de mediano corto plazo, porque la recuperación viene de este impulso, es la de los 4,32 centavos de dólar, que
Si al menos rompe la zona de los 6.84, habría una estructura activada, podríamos proyectar hasta los 8 dólares aproximadamente, y sí ir a buscar cerrar este gap que dejó muy fuerte ya en el 2019, o sea que habría una mejoría bastante interesante, ni que hablar de estas zonas de resistencia que pasan por los 7.78 aproximadamente, así que veremos si Cresut activa, o sea, por esta zona, o al menos si viniendo a corregir hasta esta zona no activa el doble techo, porque hay un doble techo que se podría activar si rompe mínimos entre máximos, que acá tendríamos que proyectar al revés, ¿sí? No tenemos todavía definido si nos podríamos venir hasta esta zona y ahí evaluar a ver qué es lo que va pasando, pero si rompe máximos se podría llegar a incorporar, hay un timing bastante interesante, únicamente si rompe máximos. 6.87 activa la figura, si rompe los 5.71 aproximadamente, activa doble techo de corto plazo. Y veremos qué es lo que va pasando con la EMA 200, que al menos es el soporte más relevante, y la zona de 61.8, 4.32. Indicadores sí, todavía parecería que le falta purgar, pero estamos por debajo de la zona de 50, en 40.28 el MACD dando venta, y el estocástico también acompañando el sentimiento bajista, así que habría que esperar, me parece, un poquito más la definición de esta pequeña consolidación que está teniendo y ver para dónde define Cresut, pero la verdad que lo viene haciendo bastante bien, al menos aguantando la media de 200 ya 2 veces y con ruptura. Así que veremos si va mejorando este sector y particularmente este activo. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Cablevisión. Cablevisión que, si la vemos, obviamente ha tenido periodos muy malos, fíjense, del 2018 cayendo hasta diciembre del 2019, en donde sí tuvo un periodo bastante bueno, y que si lo evaluamos ahora, estamos casi a mitad de camino, estamos con una tendencia todavía que a mi modo de ver no termina o no deja de ser bajista, fíjense, máximos y mínimos decrecientes. Nos frenamos en esta zona, en la zona de los 384,87 pesos, y sobre todo tenemos este gap que dejó casi en enero de este año en la zona de los 442 pesos. Este es un activo que aprovechamos nosotros esta subida que ha tenido para hacer un trade cortito, pero para mantenerlo en cartera ya tuvo un deterioro bastante claro, sobre todo al romper estas zonas de mínimos en los 315, y bueno, después de romper este canal bajista, claro, muy fuerte, ruptura de la EMA de 50, ruptura de la EMA 200 hace no mucho, pero lo que está pasando ahora, hay un deterioro. ¿Por qué? Porque tenemos volumen vendedor y tenemos, sí, el precio ya por debajo de la EMA 200, que es la resistencia más importante, que al menos en el corto plazo tendría que ir a buscar Cablevisión, quebrar en los 344,37 centavos, ¿sí? Después sí tenemos ya resistencias en los 377,46, 384,87 y, como decimos, la zona de FIBO 61.8 que pasa por los 397,43, y obviamente después de eso venir a cerrar este gap, así que veremos qué pasa. Ojo que indica Cablevisión por este deterioro, y sobre todo si pierde el FIBO 61.8 del último impulso alcista, que pasa por la zona de los 2.99 pesos. Debajo de esta zona ya me da la sensación que quien esté adentro del activo habría que estar afuera, quien no lo tenga en cartera habría que esperar, ¿sí? Porque ya tenemos a la EMA 200 como resistencia dinámica. Así que esperar un poco esa cuestión. En cuanto a indicadores, sí, fíjense que estamos saliendo de la zona de sobreventa, en 39 apuntando al alza, pero por la zona baja de 50. Un MACD todavía en venta, corrigiendo, y un estocástico sí llegando a la zona de sobreventa. Veremos a ver si activa, da compra y obviamente da alguna señal Cablevisión con ruptura de la EMA de 200 para quien se quiere incorporar, y sobre todo de llegada a esta zona de FIBO 61.8 del impulso bajista. Así que eso es Cablevisión. Vamos a la siguiente. Y vamos a ver Edenor, que bueno, Edenor sí ha tenido un periodo alcista muy bueno del 2013 hasta el 2018, caída el 2018 como la gran mayoría de activos argentinos, como vemos o como estamos viendo en el resumen y como vimos en los anteriores videos. Gap bajista 2019, y obviamente dejamos esa zona de resistencia importante en los 17 dólares. Estamos viendo el ADR que cotiza en Estados Unidos, y sobre todo tenemos todavía una estructura triangular bastante clara activada hasta los 7,15. La activó y obviamente la está cumpliendo bastante bien. Ya vamos casi por la mitad, veremos si termina de cumplirla. ¿Por qué digo esto? Porque si bien tuvimos inclusive cruce de medias, de la de 50 a la de 200, todavía mantiene la media de 200, a diferencia de algunos activos que sí, como vemos, están ya con ruptura de la EMA 200, con un deterioro más claro. Acá podríamos tener un pequeño también, una pequeña zona de suelo, que si rompe máximos entre mínimos, es decir, si rompe los 4,66, nos podría llevar hasta los 5,09, esto en caso de que haya ruptura.
¿sí? Y que obviamente sigamos avanzando, que parecería que es lo que está haciendo después de volver a corregir un poquito, retetear esta zona y seguir. Así que en caso de romper esta zona, romper los 5.74, activar, obviamente, perdón, terminar de cumplir este triángulo que ya viene de hace bastantes meses, y sobre todo de romper los 7,53 y los 8,29, ya nos iríamos a buscar, obviamente, cerrar este gap tremendo que dejó después de, sobre todo esta zona, la zona de los 8,29, que es la más relevante para Edenor, pero al menos va mejorando, y mientras tenga la EMA 200 como soporte dinámico estaría bastante bien Edenor, que cambia la cara, y que en cuanto a indicadores, fíjense, estamos en 63, un poquito más cerca de la zona de sobrecompra, pero ya por arriba de 50. Un MACD en compra por arriba de 0, ¿sí? Ahora al menos está llegando a la zona por arriba de 0. Y un estocástico que también, si bien estamos más cerca de la zona de sobrecompra, todavía sigue al alza. Así que veremos si mantiene, si activa esta pequeña estructura de doble suelo que tiene de cortísimo plazo y sigue con su recorrido. Aunque claro, bueno, venimos con un deterioro muy fuerte del 2018, pero veremos si mejora, si cumple esta estructura que ya la tiene casi a mitad de camino, ¿sí? Vamos con la siguiente. Y la siguiente es Galicia, volvemos al sector bancario, que lamentablemente este es el gráfico de Galicia. Estamos tremenda, con deterioro clarísimo, porque fíjense, sí ha tenido Galicia del 2013 hasta el 2018, como los gráficos que estamos viendo, periodos muy buenos, pero también ha tenido periodos muy malos, 2011 hasta el 2012. Todo este año, fíjense, fue de caída espectacular, y ahora, del 2018 hasta la fecha, actualmente, todavía no paramos de caer. Y lamentablemente, ¿por qué? Porque las zonas más relevantes siempre van a ser, fíjense, la de las PASO, este terrible gap que dejó por arriba, por debajo de la zona de los 34,58 centavos de dólar. Estamos viendo el ADR de Galicia. Y la zona de los 17,60 y la zona de los 14,89 como ya resistencias de mediano plazo. De corto plazo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tenemos un FIBO 61.8, esta zona de mediano plazo, junto con esta pequeña directriz, sí, que acá obviamente la quiso romper, no pudo, pero fíjense que le está costando, acá en esta zona tampoco la ha podido romper. También la tenemos ahí como resistencia relevante, al menos de la caída que viene teniendo. Y la zona de los 11,75, que es el FIBO 61.8 del último impulso bajista, todavía tenemos activado una zona de casi triple suelo, ¿sí? Que nos llevaba hasta los 11,13, que casi la tiene cumplida. Fíjense, la cumplió un poco más de la mitad, pero todavía no la anuló, la anula sí, rompe los 7,07. ¿Qué es lo que pasó igual y qué es lo que no me gusta? Como vimos recién, por ejemplo, en Edenor, que Edenor sí mantuvo la EMA 200, y fíjense que Galicia no. En Galicia inclusive hubo cruce de medias móviles y nos volvimos a poner por debajo de la media de 200, por debajo de la EMA de 50. Ya hay un deterioro, al menos en el corto plazo, y es un claro estar afuera. Es un claro estar afuera, al menos de este activo, sobre todo de este sector todavía, hasta que al menos haya alguna señal un poco más clara para poder ingresar. Pero esto es lo que está pasando, al menos desde el gráfico. Sí, en cuanto a indicadores, bueno, el MACD está dando compra por debajo de 0. Tenemos un RSI que está casi llegando a la zona de 50, apuntando al alza en 48. Y un estocástico que está dando compra, más cerca de la zona de sobreventa que de sobrecompra. Pero al menos hasta que no haya una ruptura por encima, o que no veamos una ruptura clara con aumento de volumen. Fíjense, acá el volumen fue vendedor. Fíjense, ya en varias sesiones y con volumen de promedio bastante interesante. Pero eso nos deja por debajo, al menos por la zona baja del gráfico, siguiendo una tendencia de fondo que al menos de mediano, largo plazo, al menos desde el 2018, es bajista, ¿sí? Así que no hay que estar en estos activos, al menos por el momento, hasta que haya una mejora clara, al menos en Galicia y la gran mayoría del sector bancario. Y nos vamos a otro sector, nos vamos a Mirgor, que, bueno, esta sí, fíjense que no sé si estoy pronunciándola bien, si es Mirgor o Mirgor, pero alguno ya me corregirá, pongan en los comentarios el que sabe cómo se pronuncia, porque me parece que es Mirgor. Pero fíjense que vamos a lo que importa, que es el gráfico y es el precio. Tuvimos sí una caída clara del 2018 hasta el 2019 mejora clara. Sí, acá hubo un pequeño susto que fue precisamente, bueno, la caída del COVID, pero recuperación muy clara, ruptura de máximos anteriores, y de ahí, sí, fíjense, consolidaciones para seguir subiendo. Casi un doble, triple suelo en la zona de los 1028 pesos. La cumplió, obviamente, y no solo la cumplió, sino que sigue haciendo estas figuras. Ahora sí, ya estamos en subida libre, no hay resistencias para Mirgor, que lo viene haciendo bastante bien. Nos regaló este pequeño triángulo hasta la zona de los 2171, que casi lo tiene cumplido. Y tenemos una EMA 200 muy fuerte, ascendente, tenemos volumen comprador apareciendo, fíjense en las sesiones anteriores. Y lo que sí, las zonas como de soporte, como decimos,
las más relevantes en 1596,33, FIBO 38.2 en 1473 y el 61.8, que de mediano plazo no debería perder en 1062. Y en alguna corrección clara o fuerte, este es un activo que, al menos de esta tendencia que tiene de los últimos años, se puede al menos intentar evaluar e incorporar, ¿sí? Obviamente mientras mantenga la EMA 200 no pasaría nada, sería un claro mantener quien está en el activo y quien no, obviamente esperar, como decimos, algún retroceso, alguna consolidación para poder sumarse a este gran activo de otro sector que también se podría tener en cartera después de algún descanso o corrección, no ahora porque estamos en máximos, el timing es malo, pero para anotar porque es de lo mejorcito también que tenemos en la bolsa, al menos hoy en día. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Pampa Energía, que bueno, fíjense, acá sí, ya tenemos del 2013 hasta el 2018, como decimos, subida espectacular, espectacular en un activo para poder estar. Estamos viendo el ADR de Pampa, sector energético, que también del 2018, clara caída, directriz bajista que la rompió hace poco. Nosotros habíamos avisado de este casi doble triple suelo, que ya lo cumplió, obviamente Pampa, de ahí ahora que en qué estamos, consolidando y corrigiendo, pero con la EMA de 200 como soporte dinámico. Fíjense que acá, similar a lo que pasa en casi todo el sector energético, vamos a ver también Transener, muy interesante casi al final del video, pero fíjense que este sector al menos mantiene la EMA 200, ya hay una mejora porque ya la veníamos marcando en esta zona de suelo que la activó, la cumplió, rompió la media móvil de 200 y de ahí fíjense, le está costando romper la media de 200 que ya se vuelve soporte dinámico para Pampa, así que ojo, el timing acá tampoco es tan malo. ¿Por qué? Porque tenemos la EMA 200 que si bien no está claramente ascendente apuntando al alza, estaría, sí, al menos mejorando, no está tampoco lateral. Y tenemos las zonas FIBOS, al menos las más relevantes de soporte, bastante cerca, en 14.15 el primer FIBO, 38.2, y la zona de 61.8 que pasa por 12,69 centavos de dólar. Resistencias, las más importantes, las más relevantes, en 16,82 pesos y... Perdón, 16,82 centavos de dólar, porque estamos viendo la ADR, y 17,99 que de romper esta zona y sobre todo de romper esta zona, ojo con esto, los 19,07, ya tendría que ir el activo a buscar cerrar el gap en 30,42, podría haber un salto claro, pero me gusta Pampa mejorando en el corto plazo, al menos mientras no pierda niveles FIBO y bueno, se la podría llegar a incorporar, podría llegar a ser, aunque no tenemos ninguna estructura, si no sabemos si terminó de corregir y para eso nos vamos a apoyar un poquito en los indicadores también. Fíjense, el RSI está en 39, estamos lejos de la zona de 50 apuntando al alza todavía. MACD en venta, ¿sí? Y el estocástico cayendo todavía, entrando a la zona de sobreventa. Podríamos ver un poquito más de consolidación, si al menos y mientras no perdamos la EMA de 200 no pasaría nada. Fíjense, acá tuvo un retesteo, intentó perderla pero se incorporó rápido. Acá otro retesteo, acá otro y parecería que ahora sí está arrancando. Inclusive tuvimos volumen comprador. Así que Pampa bastante bien, es de esa que hay que anotar y hay que seguir porque al menos tampoco estamos tan lejos de soportes y tenemos resistencias claves no tan lejos. Así que veremos si ya mejora la cara de corto mediano plazo Pampa. Vamos a la siguiente. Y volvemos a irnos al sector bancario y lamentablemente no vamos a decir algo muy distinto de lo que vimos con Macro, con Francés. ¿Por qué? Porque tenemos una directriz bajista, tenemos una tendencia muy fuerte de fondo, muy bajista, 2018 a la fecha. Y que ahora, bueno, si bien estábamos un poquito más contentos, está claro que la zona a vulnerar, la resistencia más clave que tiene Superviel de largo plazo son los 6,95 centavos de dólar como resistencia clara, 4,23 centavos de dólar y esta zona de los 3,67, pero en el corto plazo, fíjense, rompimos de nuevo la media de 200, una cuestión un poco más negativa que positiva. Cumplido este casi doble triple suelo hasta la zona de los 2,46, o llegamos casi ahí, fíjense, porque casi tenemos una resistencia en 2,45, pero ya casi cumplió ese doble suelo que habíamos avisado, que inclusive ahí había roto la EMA 200 y dijimos que el gráfico mejoraba, al menos en el corto plazo, pero ahora se volvió a poner por debajo de la EMA 200, fíjense, le está costando, ya tenemos un toque a la EMA 200 y caída, es un aspecto negativo, así que en lo pronto tendría que romper ya Superviel, ponerse por arriba de la EMA 200, romper la zona de los 2,10 e ir a buscar nuevamente la zona de los 2,45 centavos de dólar. Y bueno, lógicamente tenemos sí los indicadores que también van acompañando un poco el precio en 55 ya por la zona por arriba de 50, interesante. MACD en compra también por abajo de 0 y un estocástico arrancando un poco más por debajo de la zona de sobreventa, así que interesantes los indicadores, pero veremos hasta que no haya ruptura clara y aumento de volumen comprador, como por ejemplo tuvimos acá o tuvimos acá, fíjense, tendría que al menos
romper otra vez la EMA 200 y sobre todo no romper estos soportes claves, los 1,64 y los 1,57, ni que hablar esta zona, la zona de los 1,51. Así que eso es súper bien. En general, como todo el sector bancario, bastante golpeada, así que veremos una vez que mejore cómo va siguiendo la mano con este activo del sector. Vamos a la siguiente. Y vamos a ver Telecom, sí que acá, bueno, obviamente Telecom desde el ADR estamos analizándolo. Ha tenido sus periodos, sí, claro, ha tenido sus periodos alcistas del 2012 hasta 2015 aproximadamente, donde sí cayó muy fuerte hasta el 2016, que sí, hasta el 2018 se mantuvo bastante bien, pero fíjense lo que es la caída que tuvo Telecom del 2018 a la fecha. De ahí no mejora, fíjense, ¿por qué digo no mejora? Porque el 2018 había que estar afuera de este activo, no comprar nunca este activo. ¿Por qué? Porque tuvo un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques a la EMA 200, seis toques a la EMA 200, que eso fue hace poquito. Y lamentablemente ahora sí ya lo tenemos bastante por debajo. La EMA 200 descendente, que hasta que no la rompa, esa es la resistencia más importante del precio, en los 6 dólares aproximadamente. Y obviamente tenemos los 6,55 centavos de dólar, los 6,93, los 9,33 y sobre todo el FIBO 61.8 de 13,39. Muchísima resistencia por el camino, sobre todo también este gap. Justo, fíjense, no es coincidencia, después del último impulso bajista, si lo medimos, nos da esta zona, los 13,39. Así que hay que estar afuera, claramente no hay que estar en Telecom hasta que no haya una mejora clara. En cuanto a indicadores tenemos un RSI sobrecomprado, inclusive fíjense en 77, un MACD dando compra por debajo de cero y un estocástico más cerca de la zona de sobrecompra que de sobreventa dando compra. Así que veremos qué es lo que va pasando, si mejora en el corto plazo, si rompe la EMA 200, si da alguna pauta que todavía no la tenemos en el gráfico, y estos son esos activos que al menos hay que alejarse hasta que no haya una mejoría clara, ¿sí? Así que eso es Telecom. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Transportadora del Gas del Norte, que está bueno, siempre la anotamos como uno de esos activos que en determinados periodos sí hay que tenerlo en cartera, ¿sí? Porque fíjense, viene subiendo espectacular desde el 2013, sí tuvo un descanso en 2018, que fue obviamente el periodo en donde las cíclicas peor lo pasaron, y acá sí también en 2019, gap bajista, dejó ese gap, que es la zona de cerrar ahora por el precio del 71,89, como una de las resistencias más importantes. Tiene máximos de toda su historia en 82,44. Y sí, ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bastante interesante con TGN. ¿Por qué? Porque hubo ruptura de la EMA 200, aumento de volumen comprador, bastante claro en este gran impulso que tuvo. Y ahora sí estamos teniendo un retroceso. Sí, veremos hasta dónde, veremos si viene a buscar el soporte inmediato. Tenemos uno en los 50,81 aproximadamente, en los 48,23 y niveles FIBO junto con la EMA 200 que casi, fíjense, converge con el primer Fibonacci, el 38.2, ese nivel importantísimo, que son los 45,08 y los 44,65 donde pasa la EMA 200, que es el soporte más importante, que bueno, ya al menos hubo mejoría porque estamos arriba en la parte alta, en la parte alcista del gráfico, y el 61.8 que pasa por la zona de los 35,19, que es esta la zona que no tiene que perder, y ni que hablar, bueno, esta zona de los 31,05, porque por debajo tenemos todo esto y ni vamos a ver el gráfico más abajo, ya obviamente en ese caso tendríamos que estar afuera, pero mientras mantenga la EMA 200 es un claro mantener, y sobre todo de romper esta zona ya iríamos a buscar cerrar el gap en los, como dijimos, los 72 aproximadamente, a los 73 pesos con 34, ¿sí? Sobre todo de romper esta zona a los 61,10, lo viene haciendo bastante bien, máximos y mínimos, en este caso, bueno, acá fíjense casi rompe el mínimo anterior, en realidad lo rompió, pero respetó esta zona, así que la verdad TGN bastante bien, así que es un claro mantener. Y si hay alguna corrección un poquito más clara, ahora la EMA de 200 y demás, y nos deja alguna estructura, poder también incorporarse, ¿sí? Así que les dejo a TGN, que en cuanto también a indicadores, fíjense que en 48 está cerquita de la zona de 50, todavía no la rompimos, pero bastante purgado el indicador. Viene cayendo, tenemos un MACD en venta, ya por debajo de cero. Y lo que tiene que ver con el estocástico, ¿sí? Ya llegando a la zona de sobreventa en 25, bastante bien. Ya parecería esto de haber sido una pequeña consolidación para seguir subiendo. Así que claro mantener para TGN o incorporarse en caso de que haya alguna pauta clara en los próximos días o en las próximas semanas. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es TG Sur, transportadora de gas del sur, que también, fíjense, de las dos, de TGN y TG Sur, yo me quedo con esta, está claro, porque el gráfico nos muestra la fortaleza que tiene, inclusive en los periodos bajistas, sí consolidó, pero la realidad es que
después de haber hecho inclusive este canal bajista y haber roto la EMA 200, fíjense con este canal que habilitó, rompió, cumplió el canal y de ahí sí, fíjense, retesteó una vez, casi acá quiso romper con fuerza la EMA 200, que fue precisamente casi a mediados, fines del año pasado, pero después tuvimos correcciones casi por debajo de la EMA 200, al primer FIBO también, y doble suelo que activó, lo cumplió, sí, acá había buen timing, ahora ya estamos más cerca de máximos, el timing no es tan bueno, pero fíjense que no tenemos al menos la EMA 200 tan lejos, que es el soporte más importante ahora, resistencia las únicas en 189,14 centavos y los 179,73, y lo que tiene que ver con la EMA 200 en 149,76, 142,67 el primer FIBO y 114,22 la zona que no tiene que perder de mediano plazo para que no haya un deterioro claro en transportadora de gas del sur. En cuanto a indicadores, bueno, el RSI ya en zona de sobrecompra en 71. Lo que tiene que ver con un MACD lo tenemos en compra por arriba de 0 y un estocástico llegando a la zona de sobrecompra, en compra obviamente también. Y parecería que acá tendría que ir purgando un poquito indicadores, pero entra volumen comprador, así que veremos a ver qué va pasando. Acá nos dejó una pequeña vela de pauta martillo, casi tocando la EMA 200, y nos indicaba que se podía venir un rebote, que lo está teniendo. Sigue rebote, mejor dicho, seguir esta tendencia al alza que tiene de fondo. Al menos este es un activo muy bueno para después de alguna pauta como esta o algún descanso en la media de 200, sí poder incorporarse, ir siguiendo la tendencia de fondo, que es esta, ¿sí? Así que esto es también TGSUR, para que la note quien no la tenga, interesante activo a monitorear después de algún descanso de una corrección para poder incorporarse. Vamos a la siguiente. Y ya llegamos casi al final del video y bueno, obviamente este yo creo que es el activo más relevante de esta semana. ¿Por qué? Porque tiene una estructura muy interesante Transener, que obviamente de largo plazo es un activo bastante fuerte y bastante alcista. Estamos en un sector que también es cíclico, si estamos en el sector energético, pero cuidado, porque sí tenemos obviamente resistencia muy importante en la zona del gap, ¿sí? Del 2019, casi de mediados, fines del 2019 en la zona de los 44,90. Pero cuidado, porque habría activado sí un doble suelo en esta zona, cuando rompió la zona, que inclusive fíjense, lo tenemos ahí casi consolidando inclusive en esta zona, la zona de los 33,23, que ya la rompió, ya lo activó y lo tenemos activado hasta los 45,87, y sobre todo porque hubo cruce de medias, hubo volumen comprador, ya tenemos a la EMA 200 como soporte dinámico y junto con el primer FIBO que pasa por los 28,06, así que esta es la zona a monitorear, y sobre todo esta, que no pierda la zona de los 23,03 para que no haya deterioro claro, pero el timing acá es bueno, tenemos la estructura activada y obviamente habrá que ver si podemos romper o al menos cerrar este gap en los 45 pesos e ir a buscar los 47,51, los 54,35, los 60,62 y sobre todo máximos de su historia en 65,21. Así que muy buena perspectiva para Transener, que viene obviamente escalando, haciéndolo bastante bien, y al menos mientras mantenga la EMA 200 y esta perspectiva y esta estructura que comparto con ustedes, bastante bien. En cuanto a indicadores, bueno, fíjense, ya salimos en cuanto al RSI, salimos obviamente de una corrección, en una purga en los indicadores y llegamos a la zona de 50. Tenemos sí un MACD todavía dando venta, este indicador un poco más lento, pero el estocástico ya viene corrigiendo, así que veremos si no se da vuelta, si consolida un poquito más, pero volvemos a repetir, mientras no pierda la EMA 200 o niveles FIBO después de alguna corrección, tenemos la estructura activada. Así que eso es Transener, veremos qué va pasando, veremos si la cumple la estructura, que no la anula hasta que no rompa los 20,78 de esta zona, la tendría activada, ¿sí? Así que eso es Transener. Vamos a la siguiente. Y la siguiente es Ternium. Considerar que esta sí obviamente es un activo para tener, también para tener en cartera después de algún descanso o alguna corrección, que generalmente suele hacerlo, por ejemplo, fíjense, acá también tuvimos, y si bien no está marcado en el gráfico, teníamos un doble suelo que se ve a simple vista, doble suelo que después de una corrección clara o de a veces meses de no estar haciendo nada, rompe al alza y nos da la posibilidad después de esa corrección de poder incorporarnos. ¿Por qué digo ahora de esa posibilidad? Porque ahora no es timing, fíjense, el timing es malísimo, estamos otra vez cerca del máximo de su historia, que lo dejó esta semana en 86,35, y tenemos zonas de soporte, EMA 200 y niveles FIBO lejísimos, ¿sí? 58,71, 58,20 y 41,76, las zonas relevantes a evaluar en Siderar, que es un claro mantener para quien la tenga en cartera.
Era buen timing también cuando rompió este canal lateral bajista, ¿sí? Que lo activó, lo cumplió y de ahí en subida libre. Así que veremos qué es lo que va pasando las próximas semanas o meses. En cuanto a indicadores, bueno, acá le falta purgar evidentemente. Ya estamos por la parte baja de 50 en 47. Lo que tiene que ver con el MACD también, fíjense, estamos en venta por arriba de cero. Y lo que tiene que ver con un estocástico en zona de sobrecompra dando venta. Así que sin lugar a dudas vamos a tener seguramente alguna corrección. Seguramente para seguir con esta gran tendencia de fondo. Y este es un activo que claramente hay que anotarlo y hay que tenerlo en cartera de largo plazo también se puede tener, al menos hasta que no cambie la perspectiva desde el gráfico para seguir después de algún descanso de una corrección o mantenerlo en cartera quien ya lo tenga, ¿sí? Así que eso es siderar, vamos a la siguiente. Y la siguiente es Valo, que bueno, acá teníamos activada, fíjense, una estructura que no se terminó de cumplir, ¿sí? Obviamente que la tendríamos activada al menos hasta que no se desactive, hasta que no rompa la zona de los 19,36 y si ya hay un pequeño deterioro en el corto plazo, ahora vamos a ver cuál. La zona de los 39,87 es la proyección que teníamos, ¿sí? De ruptura inclusive de máximos anteriores, pero tuvimos un pequeño deterioro esta semana en Valo. ¿Por qué? Porque rompimos la EMA 200, aspecto bastante negativo. Veremos si solamente es una corrección a niveles FIBO, a niveles de 38.2. Y ojo, quien esté afuera para poder evaluar alguna entrada, sobre todo si no rompe los 22,12, si no rompe y anula la estructura triangular hasta los 19,36 y sobre todo que no rompa la zona de niveles FIBO 17,42, porque este es un activo que al menos de corto plazo lo venía, o de mediano plazo mejor dicho, después de algunas consolidaciones, tiene subidas fuertes. Así que veremos si Valo termina de consolidar, ojo, quien esté afuera, después de alguna pauta de giro o de ruptura con volumen a la EMA 200, que sobre todo acá tuvimos volumen comprador, pero tampoco aparece volumen claro, así que no tenemos otra pista por ese lado, pero la verdad que es un claro, a ver, que la tenga en cartera mantener hasta que no haya esos deterioros a nivel FIBO. Fíjense los indicadores, tenemos un RSI casi fuera de gráfico, ¿sí? Súper sobrevendido en 14, veremos si activa, un MACD en venta por debajo de cero y un estocástico también ya casi demasiado sobrevendido, así que lo más probable acá es que tengamos un rebote alcista, ¿sí? Digo rebote y ruptura de la EMA 200, que es lo que tiene que hacer el activo para al menos seguir esta tendencia alcista de corto y mediano plazo, ¿sí? Así que eso es Valo, atentos quienes están afuera, ¿sí? Y sobre todo esta estructura que todavía la tendría activada Valo, veremos a ver qué es lo que va pasando, así que eso es Valo. Vamos a ver la siguiente. Y la siguiente y última es YPF, claramente lo dejamos al final de nuestro recorrido, obviamente hay que estar afuera de YPF, esto ya lo venimos viendo. Sí habíamos visto, fíjense, esta es la zona más relevante de largo plazo, que fíjense lo lejos que todavía está el gap bajista del año 2019, ¿sí? Que pasa por los 14,72 centavos de dólar, estamos viendo la ADR en dólares. Fíjense que acá sí igual nos habíamos emocionado porque teníamos una estructura clara, triangular, que rompió que activó, perdón, después de los 4,03 centavos de dólar, ruptura de la EMA 200, vino a testear la EMA 200 y otra vez se puso por debajo, cruce de medias, ¿sí? Que ni siquiera inclusive llegó a haber cruce alcista, pero el precio se volvió a poner por debajo, que ahora la tiene otra vez como resistencia dinámica en los 4,69. Esto no únicamente pasó acá, fíjense, pasó acá, pasó acá, pasó acá, ¿sí? Pasó acá, o inclusive pasó esto. ¿Sí? Hay que evaluar que lo que hayamos tenido acá no haya sido esto también en YPF, así que por el momento yo creo que hasta que no haya una mejoría muy clara en YPF no hay que estar, ¿sí? Todavía tiene obviamente esta estructura activada hasta los 6,72 centavos de dólar, que no la desactiva hasta que rompa los 2,98 y sobre todo tenemos soportes claves en los 2,27 y estas zonas, bueno, intermedias, 3,99, 3,61 y los 3,23 y esta zona obviamente de los 2,98 que anularía la figura alcista del triángulo, pero sobre todo la resistencia dinámica que pasa por los 4,69 que es la EMA de 200. Así que eso es YPF, hay que estar afuera. ¿Sí? En cuanto a indicadores igual, acá sí tenemos un RSI que ya cruzó la parte de 50, está en la zona de los 58 y un MACD dando compra, un aspecto al menos positivo en cuanto a indicadores. Veremos si esto ayuda para que haya nuevamente ruptura de la EMA 200 y que al menos cumpla ese triángulo que lo tenemos todavía activado. Por debajo de cero el cruce de MACD y lo que tiene que ver con el estocástico también en compra por la parte media, pero por debajo de la EMA 200 hay que evitar estar, ¿sí? Hay que evitar porque estamos obviamente comiéndonos toda la corrección, comiéndonos, o no, mejor dicho, no la corrección, la tendencia, porque todavía la tendencia no cambió, es bajista de largo plazo, o al menos de mediano a largo plazo. Para mí 3-4 años ya es mucho tiempo, por eso digo que es largo plazo.
Sí tiene algunos periodos buenos YPF, pero no hay que confundirnos porque venimos muy golpeados, al menos desde sus máximos de 41,63 y sobre todo, bueno, obviamente tenemos esta zona, fíjense, de los $55 aproximadamente y un montón de resistencias intermedias en el camino, así que vamos a ver qué es lo que va pasando con este activo que al menos de lo técnico todavía sigue complicado. Así que terminamos el recorrido del video, muchas gracias por mirar, dejen en los comentarios o en la descripción qué activos tienen de todos estos que hablamos en cartera, si coinciden, si no coinciden con los análisis y obviamente todo comentario es bienvenido. Los invito a sumarse al grupo de Telegram quien no se haya sumado y bueno, vamos hablando obviamente en los próximos, en las descripciones de los videos, en el grupo de Telegram y cualquier cosa, acá estamos del otro lado. ¿Sí? Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chao.